9. Sobre la IDENTIFICACION, 1955, INTRODUCCION. En Duelo y Melancolía, 1917, Freud demostró la relación intrínseca entre identificación e introyección. Su posterior descubrimiento del superyo 2, el que atribuyó a la introyección del padre y a la identificación con él mismo, llevó al reconocimiento de que la identificación como secuela de la introyección constituye una parte del desarrollo normal. A partir de este descubrimiento, la introyección y la identificación han desempeñado un papel central en el pensamiento y la investigación psicoanalíticos. Antes de comenzar con el verdadero asunto de este trabajo, pienso que sería útil recapitular mis conclusiones principales sobre este tema. El desarrollo del superyo puede ser investigado hasta la introyección en las etapas más tempranas de la infancia. Los objetos primarios internalizados forman la base de complejos procesos de identificación. La ansiedad persecutoria, que surge de la experiencia del nacimiento, es la primera forma de ansiedad, seguida muy pronto por la ansiedad depresiva. La introyección y la proyección operan desde el comienzo de la vida postnatal e interactúan constantemente. Esta interacción erige a un tiempo el mundo interno y modela el cuadro de la realidad externa. El mundo interno consiste en objetos, el primero de todos la madre, internalizada en varios aspectos y situaciones emocionales. 147. Las relaciones entre estas figuras internaliza y entre las mismas y el yo, tienden a ser experimentadas, cuando predomina la ansiedad persecutoria principalmente como hostiles y peligrosas, son vividas como buenas y amorosas cuando el niño es gratificado y prevalecen los sentimientos felices. Este mundo interno, que puede describirse en términos de relaciones y sucesos internos, es el producto de los propios impulsos, emociones y fantasías del niño. Por supuesto es profundamente influido por sus buenas y malas experiencias de fuentes externas. Nota. Entre ellas la actitud de la madre es de vital importancia desde el comienzo de la vida y persiste como factor fundamental en el desarrollo del niño. Texto. Pero al mismo tiempo el mundo interno influye en su percepción del mundo externo de un modo que no es menos decisivo para su desarrollo. La madre, y antes que nada su pecho, es el objeto primario tanto para los procesos introyectivos como para los proyectivos del niño. El amor y el odio son desde el comienzo proyectados sobre ella, y concurrentemente ella es internalizada junto con estas dos contrastantes emociones primordiales, que subyacen a la sensación infantil de que existen una buena y una mala madre, pecho. Cuanto más la madre y su pecho son catequizados, y el grado de la catexia depende de una combinación de factores internos y externos, entre los cuales la capacidad íncita de amar es de la mayor importancia, tanto más seguramente se establecerá en la mente infantil el pecho bueno internalizado, el prototipo de los buenos objetos internos. Esto a su vez influye en la fuerza y la naturaleza de las proyecciones, en particular determina si son los sentimientos de amor o los impulsos destructivos los que predominan en ellas. Nota. Para decirlo en términos de los dos instintos, se trata de si en la lucha entre instintos de vida y muerte prevalece el de vida. Texto. He descrito en diversos contextos las fantasías sádicas infantiles dirigidas contra la madre. Descubrí que los impulsos y fantasías agresivos que aparecen en la más temprana relación con el pecho materno, tales como succionarlo hasta dejarlo seco y vacío, pronto llevan a nuevas fantasías de entrar en la madre y robarle el contenido de su cuerpo. Coincidentemente, el niño experimenta impulsos y fantasías de atacar a la madre poniendo excrementos en ella. En tales fantasías, se tiene la vivencia de haber disociado productos del cuerpo y partes del propio yo, y haberlos proyectado en la madre, en el yo interior continúan su existencia. Estas fantasías pronto se extienden al padre y a otras personas. También sostuve que la ansiedad persecutoria y el temor a la retaliación, que resultan de los impulsos oral, uretral y anal, sádicos, subyacen al desarrollo de la paranoia y la esquizofrenia. No son solamente las partes del propio yo, sentidas como destructivas y malas, las disociadas y proyectadas en otra persona, sino también partes que son vividas como buenas y valiosas. 148. He señalado antes que desde el comienzo de la vida el primer objeto del niño, el pecho materno, y la madre, es investido de líbido y que esto influye vitalmente en la forma en que la madre es internalizada. Esto a su vez es de gran importancia para la relación con ella como objeto externo e interno. El proceso por el que la madre es investida de líbido está vinculado al mecanismo de proyectar sentimientos y buenas partes del yo en ella.
En el curso de la labor posterior llegué también a reconocer la gran importancia que tienen para la identificación ciertos mecanismos proyectivos que son complementarios de los introyectivos. El proceso que subyace al sentimiento de identificación con otras personas, debido al hecho de que se les atribuyen cualidades o actitudes propias, fue dado por sentado aún antes que el correspondiente concepto fuera incorporado a la teoría psicoanalítica. Por ejemplo, el mecanismo proyectivo que fundamenta la empatía es familiar en la vida diaria. Fenómenos bien conocidos en psiquiatría, por ejemplo, la convicción de un paciente de ser realmente Cristo, Dios, un rey, una persona famosa, se vincula con la proyección. Los mecanismos que fundamentan estos fenómenos, sin embargo, no habían sido investigados en detalle cuando, en mis notas sobre algunos mecanismos esquizoides, 5, sugerí la denominación, identificación proyectiva, 6 para esos procesos que forman parte de la posición esquizo-paranoide. Las conclusiones que llegué en aquel trabajo, con todo, se basaron en algunos de mis hallazgos más tempranos, 7 en particular en el de las fantasías e impulsos infantiles oral, uretral y anal, sádicos de atacar el cuerpo materno de diversas maneras, incluyendo la proyección de excrementos y partes del yo en ella. La identificación proyectiva se vincula con procesos evolutivos que aparecen durante los primeros 3 o 4 meses de vida, la posición esquizo-paranoide, cuando la disociación es máxima y la ansiedad persecutoria predomina. El yo se encuentra todavía en gran medida no integrado y es susceptible por ende de disociarse, así como de disociar sus emociones y sus objetos internos y externos, pero la disociación es también una de las defensas fundamentales contra la ansiedad persecutoria. Otras defensas que aparecen en esta etapa son la idealización, la negación y el control omnipotente de los objetos internos y externos. La identificación por proyección implica una combinación de la disociación de partes del yo con la proyección de las mismas sobre, o mejor, en, otra persona. Estos procesos tienen muchas ramificaciones e influyen fundamentalmente en las relaciones objetales. 149. En el desarrollo normal, en el segundo cuarto del primer año la ansiedad persecutoria disminuye y pasa al frente la ansiedad depresiva, como resultado de la mayor capacidad del yo para integrarse y para sintetizar sus objetos. Esto ocasiona culpa y pesar por el daño causado, en las fantasías omnipotentes, a un objeto que es vivido ahora a un tiempo como amado y odiado. Estas ansiedades y las defensas contra ellas representan la posición depresiva. En esta coyuntura puede producirse una regresión a la posición esquizo-paranoide, en una tentativa de huir de la depresión. También sugerí que la internalización es de la mayor importancia para los procesos proyectivos, en particular que el pecho bueno internalizado actúa como punto focal en el yo, desde el cual pueden proyectarse sentimientos buenos en objetos externos. Fortalece al yo, contrarresta los procesos de disociación y dispersión y aumenta la capacidad de síntesis e integración. El objeto bueno internalizado constituye así una de las precondiciones de un yo integrado y estable y de buenas relaciones objetales. La tendencia a la integración, que rivaliza con la disociación, es a mi juicio desde la más temprana infancia un rasgo dominante de la vida mental. Uno de los principales factores que fundamentan la necesidad de integración es la sensación del individuo de que la misma implica estar vivo, amar y ser amado por el objeto bueno interno y externo. Es decir, existe una estrecha relación entre integración y relaciones objetales. Recíprocamente, el sentimiento de caos, de desintegración, de falta de emociones como resultado de la disciación, pienso que se vincula estrechamente con el temor a la muerte. Sostuve, en Mecanismos esquizoides, que el temor a la aniquilación por las fuerzas destructivas de adentro es el más intenso de todos los miedos. La disociación, en cuanto defensa primaria contra el mismo, es efectiva en la medida en que produce una dispersión de la ansiedad y una supresión de emociones. Pero fracasa en otro sentido porque deriva en un sentimiento análogo a la muerte, que esto es lo que significan el sentimiento de caos y la desintegración concomitante, o pienso que los sufrimientos de los esquizofrénicos no son plenamente apreciados, pues cero que parecen carecer de emociones. Quisiera aquí agregar algo a mi trabajo sobre los mecanismos esquizoides. Sugeriría que un objeto bueno establecido con seguridad, que implica un amor por el mismo seguramente establecido, proporciona al yo una sensación de riqueza y abundancia que permite una efusión de líbido y una proyección de partes buenas del yo en el mundo externo, sin que surja un sentimiento de depresión. El yo entonces puede sentir que es capaz de reintroyectar el amor que ha repartido, así como incorporar bondad de otras fuentes, y de ese modo, enriquecerse con todo el proceso.
En otras palabras, en tales caxio OSN, hay un equilibrio entre dar y recibir, entre proyección e introyec. Además, cada vez que es incorporado un pecho indemne, en estados de gratificación y amor, esto afecta los modos en los que el yo hizo, socia y proyecta. Como he sugerido, existen diversos procesos disociativos, acerca de los cuales nos queda todavía mucho por averiguar, y su naturaleza es de gran importancia para el desarrollo del yo. El sentimiento de contener un pezón y un pecho indemnes, si bien coexiste con fantasías de un pecho devorado, por ende en pedazos tiene como efecto que la disociación y la proyección no estén predominantemente relacionadas con partes fragmentadas de la personalidad, sino con partes más coherentes del propio yo. Esto implica que el yo no está expuesto a un fatal debilitamiento por dispersión, y por esta razón es más capaz de contrarrestar repetidamente la disociación y alcanzar la integración y la síntesis en su relación con los objetos. Recíprocamente, el pecho introducido con odio, y por ello vivido como destructivo, se convierte en el prototipo de todos los malos objetos internos, impulsa al yo a una mayor disociación y deviene el representante interno del instinto de muerte. He mencionado ya que, simultáneamente con la internalización del pecho bueno, la madre externa es catectizada también con líbido. En varios contextos ha descrito Freud este proceso y algunas de sus implicaciones. Por ejemplo, refiriéndose a la idealización en una relación de amor, manifiesta 8 que, el objeto está siendo tratado del mismo modo que nuestro propio yo, de manera que cuando estamos enamorados una considerable cantidad de líbido narcisista desborda sobre el objeto. Lo amamos a causa de las perfecciones que hemos tendido a alcanzar para nuestro propio yo. En mi concepto, los procesos que Freud describe implican que se siente este objeto amado como el continente de la parte disociada, amada, y valorada del sí mismo, que así continúa su existencia dentro del objeto. De tal suerte se transforma en una extensión del sí mismo. Lo dicho más arriba es un breve resumen de mis hallazgos expuestos en Notas sobre algunos mecanismos esquizoides. Sin embargo, no me limité a los puntos allí discutidos, sino que agregué algunas nuevas sugerencias y amplifiqué otras que estaban implícitas pero no se mencionaban abiertamente en aquel trabajo. 151. Me propongo ahora ejemplificar algunos de estos hallazgos por medio del análisis de una narración del novelista francés Julien Green. Una novela que ilustra la identificación proyectiva. El héroe, un joven escribiente llamado Fabien Especel, es desgraciado y está insatisfecho consigo mismo, en especial por su aspecto, su falta de éxito con las mujeres, su pobreza y el trabajo inferior a que se siente condenado. Encuentra sus creencias religiosas, que atribuye a imposiciones de su madre, muy pesadas, sin lograr empero liberarse de ellas. Su padre, fallecido cuando Fabián todavía se hallaba en la escuela, había despilfarrado todo su dinero en el juego, había llevado una vida alegre con las mujeres, y había muerto por una crisis cardíaca que se pensaba resultado de su vida disoluta. La pronunciada pesadumbre y rebelión de Fabián contra su suerte se vinculan con el resentimiento hacia su padre, cuya irresponsabilidad lo había privado de una mayor educación y mejores perspectivas. Estos sentimientos, parece, contribuyen al insaciable deseo de Fabián de riquezas y éxito, y a su intensa envidia y odio por los que tienen más. La esencia de la narración la constituye el mágico poder de convertirse en otras personas que es conferido a Fabián merced a un pacto con el diablo, que lo seduce con falsas promesas de felicidad a aceptar el siniestro don. El diablo enseña a Fabián una fórmula secreta mediante la cual puede efectuarse el cambio. Esta incluye su propio nombre, Fabián, y es de gran importancia que recuerde, pase lo que pase la fórmula y su nombre. La primera elección de Fabián la constituye el mozo que le trae una taza de café, que es todo lo que puede permitirse como desayuno. Esta tentativa de proyección no se realiza porque a esta altura todavía considera los sentimientos de sus futuras víctimas, y el mozo, al ser preguntado por Fabián si desearía cambiar lugares con él, se rehúsa. La próxima elección de Fabián es su empleador, Poujars. Envidia grandemente a este hombre, que es rico, que puede, según supone Fabián, gozar plenamente de la vida, y tiene poder sobre otras personas, en particular sobre Fabián. El autor describe la envidia que siente Fabián por Poujars en estos términos. El sol. A menudo le parecía que el señor Poujars lo tenía escondido en su bolsillo. Fabián también está muy resentido con su empleador porque se siente humillado por él y aprisionado en su oficina. 152.
Antes de murmurar la fórmula al oído de Powers, Fabián le habla del mismo modo despectivo y humillante que el empleador utilizaba con él. La transformación tiene el efecto de hacer que la víctima entre al cuerpo de Fabián y se desmaye. Fabián, ahora en el cuerpo de Powers, extiende un cheque por una suma importante a favor de Fabián. Encuentra en el bolsillo de Fabián su dirección, que anota cuidadosamente. Este trozo de papel con el nombre y la dirección de Fabián lo lleva consigo en sus dos siguientes transformaciones. Asimismo dispone que Fabián, en cuyo bolsillo ha colocado el cheque, sea llevado a su hogar, donde sería cuidado por su madre. El destino del cuerpo de Fabián está muy presente en la mente de Fabián, Powers, porque siente que algún día podría querer retornar a su antigua personalidad. Por lo tanto no desea ver recobrar la conciencia a Fabián, ya que teme los ojos asustados de Powers, con quien cambió de lugar, mirando desde un rostro que fue el suyo. Se pregunta, mirando a Fabián, quien sigue aún inconsciente, si alguien alguna vez lo quiso, y se alegra de haberse librado de esa apariencia poco atractiva y de esas ropas miserables. Fabián, Powers muy pronto descubre ciertos inconvenientes en su transformación. Se siente oprimido por su nueva corpulencia, ha perdido su apetito y se da cuenta de la enfermedad renal que aqueja a Powers. Descubre con disgusto que no solo ha asumido la apariencia de Powers sino también su personalidad. A esta altura ha quedado extrañado de su antiguo ser y recuerda poco sobre la vida y circunstancias de Fabián. Decide que no ha de quedarse un minuto más de lo necesario en la piel de Powers. Al abandonar la oficina con la libreta de Powers en su poder comprende gradualmente que se ha colocado a sí mismo en una situación extremadamente seria. Porque no solo le disgustan el aspecto, personalidad, y recuerdos ingratos que ha adquirido, sino que también está preocupado en grado sumo por la falta de fuerza de voluntad e iniciativa que están de conformidad con la edad de Powers. El pensamiento de que podría no ser capaz de reunir la energía para transformarse en alguien distinto lo llena de horror. Decide que como próximo objeto debe elegir a alguien que sea joven y sano. Cuando ve en un café a un joven atlético de cara desagradable, con aspecto arrogante y pendenciero, pero cuya presencia global muestra confianza en sí mismo, vigor y salud, Fabián Powers, sintiéndose crecientemente preocupado porque no pudiera nunca desembarazarse de Powers, decide aproximarse al joven a pesar de tenerle mucho miedo. Le ofrece un fajo de billetes de banco que Fabián, Powers desea tener después de la transformación, y mientras distrae así la atención del hombre se ingenia para susurrar la fórmula en su oído y deslizar la tira de papel con el nombre y dirección de Fabián en su bolsillo. A los pocos momentos Powers, cuya persona acaba de abandonar Fabián, ha caído y Fabián se ha convertido en el joven Paul Menard. Está lleno de la gran alegría de sentirse joven, sano y fuerte. Ha perdido mucho más que en la primera transformación su personalidad original y se ha hecho de una nueva. Se sorprende de hallar en su mano un fajo de billetes y en su bolsillo una tira de papel con el nombre y dirección de Fabián. Pronto piensa en Berthe, la joven cuyos favores Paul Menard ha estado tratando de ganar, hasta el momento sin éxito. Entre otras cosas desagradables, Berthe le manifestó que posee la cara de un asesino y que ella le tiene miedo. El dinero en su bolsillo le da confianza y se dirige directamente a su casa, determinado a hacerla complacer sus deseos. Si bien Fabián ha quedado sumergido en Paul Menard, se siente cada vez más aturdido por el nombre Fabián que ha leído en la tira de papel. Ese nombre permaneció en cierto modo en el corazón mismo de su ser. Una sensación de estar prisionero en un cuerpo desconocido y agobiado por unas manos grandes y un cerebro de lento funcionamiento se posesiona de él. No puede desentrañarla, y lucha ineficazmente con su propia estupidez. Se pregunta qué puede significar su deseo de estar libre. Todo esto atraviesa su mente mientras se dirige hacia Berthe. Entra violentamente a su habitación, aunque ella trata de cerrar la puerta contra él. Berthe grita, él la silencia tapándole la boca, y en la lucha que se sucede la estrangula. Solo gradualmente se da cuenta de lo que ha hecho, se aterroriza y no se atreve a dejar el departamento de Berthe dado que oye gente moviéndose en la casa. De pronto oye un golpe a la puerta, la abre y se encuentra con el diablo, a quien no reconoce. El diablo se lo lleva, le enseña de nuevo la fórmula que Fabián, Menard ha olvidado, y lo ayuda a recordar algo de su condición original. También le previene que en el futuro no debe entrar en una persona demasiado estúpida para emplear la fórmula y por ende incapaz de efectuar posteriores transformaciones. El diablo lo lleva a una sala de lectura en busca de una persona en quien pueda cambiarse Fabián, Menard, y escoge a Emmanuel Fruges,
Fruges y el diablo se reconocen de inmediato, porque Fruges ha estado luchando todo el tiempo contra él, que, tan a menudo y tan pacientemente rondaba a esa alma inquieta. El diablo lleva a Fabián Esmenard a murmurar la fórmula al oído de Fruges y la transformación se efectúa. Tan pronto como Fabián ha penetrado en el cuerpo y la personalidad de Fruges, recobra su capacidad de pensar. Se pregunta acerca del destino de su última víctima y está un tanto preocupado por Fruges, ahora en el cuerpo de Esmenard, quien será condenado por el crimen de Fabián Esmenard. En parte se siente responsable por el crimen porque, como el diablo le señala, las manos que lo cometieron le pertenecían tan solo unos pocos minutos antes. Antes de separarse del diablo inquiere también sobre el Fabián original y sobre Poujars. Mientras recobra algunos recuerdos sobre sus anteriores personalidades, observa que cada vez más se convierte en Fruges y adquiere la suya. Al mismo tiempo se da cuenta de que sus experiencias ha aumentado su comprensión del resto de la gente, porque ahora puede entender mejor lo que pasaba en las mentes de Poujars, Paul Esmenard y Fruges. 154. También siente simpatía, una emoción que nunca ha conocido antes, y vuelve una vez más para ver lo que Fruges, en el cuerpo de Paul Esmenard hace. No obstante, saborea no solo el pensamiento de su propia huida sino también de lo que su víctima habrá de sufrir en su lugar. El autor nos relata que algunos elementos de la naturaleza original de Fabián entran más en esta transformación que en cualquiera de las previas. En particular el lado inquisitivo del carácter de Fabián impulsa a Fabián Fruges a descubrir más y más sobre la personalidad de Fruges. Entre otras cosas descubre que le atraen las postales obscenas que compra a una vieja mujer en una pequeña librería, donde las postales se ocultan detrás de otros artículos. Fabián está disgustado con este aspecto de su nueva naturaleza. Odia el ruido que hace el estante giratorio sobre el que se disponen las postales, y siente que este ruido lo perseguirá siempre. Decide desembarazarse de Fruges, a quien ahora es capaz en cierto grado de juzgar con los ojos de Fabián. Pronto entra al negocio un niño pequeño de alrededor de 6 años. George es la imagen de la inocencia con mejillas como manzanas, y Fabián Fruges se siente de inmediato muy atraído por él. George le hace recordar a sí mismo cuando tenía esa edad y siente gran ternura hacia el niño. Fabián Fruges sigue a George fuera del comercio y lo observa con gran interés. Repentinamente siente la tentación de transformarse en el niño. Lucha contra esta tentación como nunca, piensa, ha luchado antes contra la tentación, porque sabe que sería criminal robar la personalidad y la vida del niño. Sin embargo, decide convertirse en George, se arrodilla a su lado y pronuncia la fórmula en su oído, en un estado de gran remordimiento y emoción. Pero nada sucede, y Fabián Fruges comprende que la magia no obra sobre el niño porque el diablo no tiene poder sobre él. Fabián Fruges se horroriza ante la idea de que pudiera no ser capaz de apartarse de Fruges, quien le disgusta más y más. Siente que es prisionero de Fruges y lucha por mantener vivo el aspecto Fabián de sí mismo, porque comprende que a Fruges le falta la iniciativa que le ayudaría a escapar. Realiza varios intentos de acercarse a la gente, pero fracasa y pronto se desespera, teme que el cuerpo de Fruges sea su tumba y que tenga que permanecer en el mismo hasta su muerte. Tenía todo el tiempo la impresión de que estaba siendo lenta pero seguramente encerrado, que una puerta que había permanecido abierta estaba ahora cerrándose gradualmente sobre él. Finalmente logra transformarse en un bello y saludable joven de 20 años llamado Camille. A esta altura el autor nos introduce por primera vez en un círculo familiar, consistente en la esposa de Camille, Stephanie, su prima Elise, Camille mismo, su hermano menor, y el viejo tío que los había adoptado a todos cuando eran niños. 155. Cuando entra a la casa, Fabián Camille parece estar buscando algo. Sube las escaleras mirando las diferentes habitaciones, hasta que llega al cuarto de Elise. Cuando se ve allí reflejado en un espejo se llena de alegría al comprobar que es hermoso y fuerte, pero un momento más tarde descubre que en realidad se ha convertido en una persona infeliz, débil, e inútil y decide librarse de Camille. Al mismo tiempo se ha dado cuenta del apasionado y no correspondido amor de Elise por Camille. Elise entra y él le dice que la ama y que debería haberse casado con ella en vez de su prima Stephanie. Elise, atónita y atemorizada desde que Camille nunca le había dado signos de retribuir su amor, huye. Dejado solo en la habitación de Elise, Fabián Camille piensa con simpatía en los sufrimientos de la joven y que podría hacerla feliz amándola. Entonces piensa de súbito que si esto fuera así él podría ser feliz convirtiéndose en Elise.
Sin embargo, desecha esta posibilidad porque no puede estar seguro de que Camille, si Fabián se transformara en Ellis, habría de amarla. Ni siquiera está seguro de si él mismo, Fabián, ama a Ellis. Mientras piensa sobre esto, se le ocurre que lo que ama en Ellis son sus ojos, que de alguna manera le resultan familiares. Antes de dejar la casa, Fabián, Camille toma venganza del tío, que es un hombre hipócrita y tirano, por todo el daño que ha causado a la familia. También venga especialmente a Ellis castigando y humillando a su rival Stephanie. Fabián, Camille, habiendo insultado al viejo, lo deja en un estado de ira impotente y se va sabiendo que ha hecho imposible para sí retornar nunca a esta casa bajo el aspecto de Camille. Pero antes de partir insiste en que Ellis, quien todavía le teme, lo escuche una vez más. Le manifiesta que no la ama realmente y que debe abandonar su desdichada pasión por Camille o será siempre infeliz. Como antes, Fabián siente resentimiento contra la persona en quien se ha convertido, porque la descubre falta de valor. Por lo tanto pinta con gozo como Camille, cuando Fabián lo haya abandonado, será recibido por su tío y su mujer. La única persona que lamenta abandonar es Ellis, y de repente se le ocurre a quién se parece. Sus ojos tienen, en ellos toda la tragedia de una nostalgia que no puede nunca ser satisfecha, y de inmediato cobra conocimiento de que son los ojos de Fabián. Cuando este nombre, que ha olvidado por completo, vuelve a él y lo pronuncia en voz alta, su sonido le recuerda confusamente, un país lejano, conocido tan solo en el pasado por sueños. Porque su recuerdo real de Fabián ha desaparecido completamente, y en su prisa por escapar de Fruges y transformarse en Camille no ha llevado consigo ni el nombre y dirección de Fabián ni el dinero. Desde este momento en adelante la nostalgia de Fabián se apodera de él y lucha por recobrar sus viejos recuerdos. Es un niño quien lo ayuda a reconocer que él mismo es Fabián. Porque cuando el pequeño pregunta cuál es su nombre, contesta inmediatamente, Fabián. Ahora Fabián, Camille se desplaza más y más física y mentalmente en la dirección en que Fabián puede ser hallado, porque, como dice, quiero ser yo mismo otra vez. 156. Caminando por las calles exclama este nombre, que corporiza su deseo mayor, y espera para obtener una respuesta. La fórmula que ha olvidado se le presenta y espera que también recordará el apellido de Fabián. En el camino a su hogar cada edificio, piedra, árbol adquiere un significado particular. Siente que están, carga de con algún mensaje para él, y sigue andando, llevado por un impulso. Así es como llega a entrar al comercio de la vieja mujer que había sido tan familiar a Fruges. Siente que al explorar este oscuro local está también, explorando un rincón secreto de su propia memoria, mirando por así decir su propia mente, y se siente lleno de depresión abismal. Cuando impulsa el estante giratorio que contiene las postales el chirrido lo afecta extrañamente. Abandona el local apresuradamente. El próximo mojón es la sala de lectura en la que, con ayuda del diablo, Fabián, Esmenard se transformó en Fruges. Grita, Fabián, pero no obtiene respuesta. Luego pasa por la casa en que Fabián, Esmeralda mató a Berthe y se siente impulsado a entrar y descubrir lo que ha sucedido detrás de esa ventana que la gente señala. Se pregunta si no es esta quizá la habitación en que vive Fabián, pero se llena de temor y se escabul cuando oye a la gente hablar sobre el crimen que se cometió 3 días antes. El asesino no ha sido todavía hallado. Al seguir caminando, las casas y los negocios se vuelven aún más familiares para él, y se siente profundamente conmovido cuando llega al sitio en que el diablo trató por primera vez de ganar a Fabián. Finalmente llega a la casa en que vive Fabián y el portero deja pasar a Fabián, Camille. Cuando comienza a subir las escaleras un súbito dolor atenaza su corazón. Durante los 3 días en que todos estos sucesos ocurrieron Fabián había estado inconsciente en su lecho, cuidado por su madre. Comienza a recobrar los sentidos y se inquieta cuando se acerca Fabián, Camille, y sube las escaleras. Fabián oye a Fabián, Camille pronunciar su nombre desde atrás de la puerta, sale de la cama y se acerca a la misma, pero es incapaz de abrirla. Por el agujero de la serrat tilde Fabián, Camille pronuncia la fórmula y se retira. Fabián es hallado inconsciente junto a la puerta por su madre, pero pronto se recupera y gana fuerzas. Trata desesperadamente de descubrir lo que sucedió durante los días en que estuvo inconsciente y en especial sobre el encuentro con Fabián, Camille, pero se le contesta que nadie ha venido y que ha estado en coma durante 3 días desde su desmayo en la oficina. Con su madre sentada junto a su cama se siente invadido por el deseo de ser amado por ella y de poder expresarle su amor.
Desea tocar su mano, arrojarse en sus brazos, pero siente que ella no respondería. A pesar de esto comprende que si su amor hubiera sido más fuerte ella lo habría amado más. El intenso afecto que experimenta hacia ella se extiende súbitamente a toda la humanidad y se siente desbordante de una inenarrable felicidad. Su madre le sugiere que rece, pero él solo puede recordar las palabras, Padre nuestro. Entonces se siente nuevamente abrumado por esta misteriosa felicidad, y muere. 157. Interpretaciones. 1. El autor de esta novela posee una profunda comprensión de la mente inconsciente. Esto se ve tanto en la forma en que describe los sucesos y personajes como, lo que es de especial interés aquí en su elección de la gente en que Fabián se proyecta. Mi interés en la personalidad y las aventuras de Fabián, que ilustran, como se ve, algunos de los complejos y aún oscuros problemas de la identificación proyectiva, me llevan a intentar un análisis de este rico material, casi como si se tratara de un paciente. Antes de ocuparme de la identificación proyectiva, que para mí constituye el tema principal de este libro, he de considerar la interacción entre procesos introyectivos y proyectivos, que también, pienso, está ilustrada en la novela. Por ejemplo, el autor describe el desdichado impulso de Fabián a contemplar las estrellas. Siempre que miraba de este modo a la noche que todo lo cubría, tenía una sensación de ser transportado suavemente por encima del mundo. Era casi como si por el mismo esfuerzo de mirar al espacio se estuviera abriendo dentro suyo una especie de golfo, correspondiendo a las vertiginosas profundidades en que su imaginación atisbaba. Esto, pienso, significa que Fabián está simultáneamente mirando a la distancia y dentro suyo, incorporando al cielo y a las estrellas así como proyectando en ellos sus objetos internos amados y las partes buenas de sí mismo. También interpretaría su intenso mirar las cinco estrellas como una tentativa de recuperar sus objetos buenos que siente perdidos o lejanos. Otros aspectos de las identificaciones introyectivas de Fabián arrojan luz sobre sus procesos proyectivos. En una oportunidad, cuando está solitario por la noche en su habitación, siente, como a menudo, que desea escuchar algunos signos de vida provenientes de los otros habitantes del edificio que lo rodean. Fabián coloca el reloj de oro de su padre sobre la mesa, siente gran afecto por él y le gusta especialmente a causa de su opulencia y brillo y de las figuras claramente marcadas en su faz. De una manera vaga este reloj también le da una sensación de confianza. Mientras reposa sobre la mesa entre sus papeles, Fabián siente que la habitación adquiere un aire de orden y seriedad, quizá debido al inquieto aunque calmante sonido de su tic-tac, reconfortante en medio del silencio invasor. Contemplando el reloj y escuchando su sonido, medita sobre las horas de alegría y miseria que ha marcado en la vida de su padre, y se le ocurre que está vivo y es independiente de su fallecido dueño anterior. En un pasaje previo el autor manifiesta que desde la infancia siempre, Fabián había sido perseguido por la sensación de una presencia interior que, de cierto modo que él no podría haber descrito, se hallaba siempre más allá del alcance de su propia conciencia. 258. Yo concluiría que el reloj posee algunas de las cualidades de una naturaleza paterna, tales como el orden y la seriedad, que imparte a la habitación y en un sentido más profundo a Fabián mismo. En otras palabras, el reloj representa al Padre bueno internalizado, a quien desea sentir siempre presente. Este aspecto del superyo, que se vincula con la actitud altamente moral y ordenada de su madre, contrasta con las pasiones del padre y con su vida, alegre, de la que también el ruido del reloj trae recuerdos a Fabián. Él se identifica con esta parte frívola también, como se evidencia en su conceder tanta importancia a sus conquistas de mujeres, si bien tales éxitos no le proporcionan mucha satisfacción. Aún otro aspecto del padre internalizado aparece bajo la forma del diablo. Porque leemos que cuando el diablo va hacia él, Fabián oye pasos resonando en la escalera, comenzó a oír esos resonantes pasos como un pulso latiendo en sus propias sienes. Un poco más tarde, cuando se enfrenta con el diablo, le parece que la figura que tiene enfrente seguirá creciendo y creciendo hasta extenderse como una oscuridad por toda la habitación. Esto, pienso, expresa la internatización del diablo, el padre malo, indicando la oscuridad también el terror que siente al haber incorporado un objeto tan siniestro. Un poco más adelante, cuando Fabián está viajando en un carruaje con el diablo, se queda dormido y sueña que su compafiero se deslizó por el asiento hacia él, y que su voz, perila enroscarse en torno suyo, atándole los brazos, sofocándolo con su flujo untuoso. Veo en esto el temor de Fabián a la intrusión del objeto malo en él.
En mis notas sobre algunos mecanismos esquizoides, describí estos temores como consecuencia del impulso a hacer intrusión en otra persona, esto es, de la identificación proyectiva. El objeto externo que irrumpe en el sí mismo y el objeto malo que ha sido introyectado tienen mucho en común. Estas dos ansiedades están estrechamente vinculadas y pueden reforzarse entre sí. Esta relación con el diablo repite, me parece, los sentimientos tempranos de Fabián acerca de un aspecto de su padre, el padre seductor vivido como malo. Por otro lado, el componente moral de sus objetos internalizados puede verse en el ascético desprecio del diablo por los placeres de la carne. Nota. Las diversas y contradictorias características, tanto ideales como malas con que son investidos tanto el padre como la madre, constituyen un rasgo familiar en el desarrollo de las relaciones objetales del niño. De modo similar, tales actitudes conflictivas se atribuyen también a las figuras internalizadas, algunas de las cuales forman el superyo. Texto. Este aspecto estaba influido por la identificación de Fabián con la madre moral y ascética, representando el diablo así a ambos padres a un tiempo. He indicado algunos aspectos de su padre que Fabián había internalizado. Su incompatibilidad era en él una fuente de inacabable conflicto, que se incrementaba por el conflicto real entre sus padres y 159. Había sido perpetuado por su internalización de los padres en su relación desdichada de cada uno con el otro. Las diversas maneras en que se identificaba con su madre no eran menos complejas, como espero demostrar. La persecución y la depresión que surgían de estas relaciones internas contribuyeron mucho a la soledad de Fabián, sus humores inquietos y su necesidad de huir de su odiado ser. Nota. He sugerido, notas sobre algunos mecanismos esquizoides, que la identificación proyectiva surge durante la posición esquizo-paranoide, que se caracteriza por los procesos de disociación. He señalado arriba que la depresión de Fabián y su sentimiento de desvalorización daban ímpetu adicional a su necesidad de huir de su yo. La incrementada voracidad y la negación que caracterizan las defensas maníacas contra la depresión son, junto con la envidia, también un factor importante en las identificaciones proyectivas. Texto. El autor cita en su prefacio los versos de Milton, te has convertido, la prisión peor, en el calabozo de ti mismo. Una tarde, después de haber estado vagando sin objeto por las calles, la idea de regresar a su habitación llena a Fabián de horror. Sabe que todo lo que ha de encontrar allí es a sí mismo. Tampoco puede escapar hacia un nuevo asunto amoroso, porque comprende que nuevamente, como siempre, se cansaría rápidamente del mismo. Se pregunta por qué es tan difícil de complacer y recuerda que alguien le había dicho que lo que él deseaba era una estatua de oro y marfil. Piensa que esta gran melindrería podría ser una herencia de su padre, el tema de Don Juan. Ansía escapar de sí mismo, aunque más no sea por una hora, para alejarse de las interminables argumentaciones que se suceden dentro suyo. Parecería que sus objetos internalizados estuvieran jaizendo demandas incompatibles y que estas fueran las interminables argumentaciones por las que se sentía tan perseguido. Nota. En el yo y el ello, o.c. 19, Freud escribe: si estas, las identificaciones de objeto, obtienen la primacía y se hacen muy numerosas, indebidamente intensas e incompatibles una con la otra, no estará lejano un resultado patológico. Puede llegar a una ruptura del yo, a consecuencia del aislamiento mutuo de las identificaciones individuales por resistencias. Quizás el secreto de las así llamadas personalidades múltiples consiste en que las diversas identificaciones toman posesión de la conciencia por turno. Aun cuando las cosas no vayan tan lejos como esto, queda la cuestión de los conflictos entre las diferentes identificaciones en que el yo es disociado, conflictos que después de todo no pueden decirse como puramente patológicos. Texto. No solo odia a sus perseguidores internos sino que también se siente desvalorizado porque contiene tan malos objetos. Esto es un corolario del sentimiento de culpa, porque siente que sus impulsos y fantasías agresivas han convertido a los padres en perseguidores retaliativos o los han destruido. De este modo el odio de sí mismo, aunque dirigido contra los malos objetos internos, se centra finalmente sobre los propios impulsos del individuo, que son vividos como peligrosos y destructivos tanto en el pasado como en el presente para el yo y sus objetos buenos. 160. La voracidad, la envidia y el odio, fuente principal de las fantasías agresivas, son rasgos dominantes del carácter de Fabián, y el autor nos muestra que estas emociones impulsan a Fabián a apoderarse de las posesiones de otras personas, sean materiales o espirituales,
lo llevan irresistiblemente a lo que he descrito como identificaciones proyectivas. En determinado punto, cuando Fabián ha realizado ya el pacto con el diablo y está próximo a probar su nuevo poder, exclama: «Humanidad, la gran copa de la que beberé en breve». Esto sugiere el deseo voraz de beber de un pecho inagotable. Podemos suponer que estas emociones y las identificaciones voraces por introyección y proyección fueron experimentadas primero en las relaciones de Fabián con sus objetos primarios, madre y padre. Mi experiencia analítica me ha demostrado que los procesos de introyección y proyección en la vida adulta repiten en cierta medida el molde de las introyecciones y proyecciones más tempranas. El mundo externo es una y otra vez incorporado y puesto afuera, reintroyectado y reproyectado. La voracidad de Fabián, como puede colegir de la novela, es reforzada por el odio a sí mismo y el impulso a escapar de su propia personalidad.